Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. Venezuela ha sido tradicionalmente uno de los países más ricos de América Latina y hoy se encuentra en una crisis sin precedente. El presidente Nicolás Maduro se salió con la suya, evitó el referéndum, tiene dividida a la oposición y sin embargo el país destalla por todos los frentes. Una inflación desbocada, carencia de alimentos, crisis y tensión social y sin embargo por el control que tiene del ejército, por el control que tiene de las principales instituciones no parlamentarias, ha logrado mantenerse en el poder. ¿Qué viene para Venezuela? ¿Una crisis todavía peor? ¿Presiones desde Estados Unidos? ¿La posibilidad de que la oposición logre encontrar un liderazgo unificado y pueda derrocarlo? ¿Una partición, fragmentación del ejército que finalmente con sensatez le retire el apoyo a Maduro? No sabemos, pero esta es una nación que sigue mereciendo la atención de los corresponsales. Esta noche, para entender mejor la circunstancia en Venezuela, nos acompaña Alejandro Manrique. Él es corresponsal de NBC News. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. Bienvenidos. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. Cada vez que yo tengo tiempo y paso por un supermercado, yo me meto a ver qué productos consigo, porque a veces uno consigue algún producto exquisito, como por ejemplo un cornflake. La multitud que llega al supermercado es tal, se vuelve una cosa de 3 horas horrible para comprar 3 pistoladas. Y acabo de buscar mi bolsa solidaria. Me dieron una leche, 1 kilo de caraotas, un aceite, 2 kilos de harina pan, 2 kilos de arroz y un jugo de guayaba. Esto después de anotarnos en una lista hace 3 semanas, donde nos censaron los hábitos de mi familia, censaron cuántas habitaciones había en mi casa. Obviamente esto tiene que durar un mes. Esto es lo que está comiendo el pueblo, porque la carne y eso, el pollo, se lo comen solo socialistas. Mire, esto está comiendo el pueblo, miren. Recorte que antes comían eran los perros, con el perdón de los perros. Miren los huecos que he tenido que hacerle 10 huecos para poder, mira como yo de gordo, Mire cuántos huecos le he echado a la correa, la dieta de Maduro. Alejandro, qué gusto tenerte con nosotros en Los Corresponsales. Nos has ayudado a acercar la lente a Venezuela, este país hermano con el que los países latinoamericanos de hace tiempo nos estamos jugando al espejo. Y déjame pedirte primero una actualización. ¿Dónde estamos? La última vez que te sentaste en esta silla, pues hablábamos de un referéndum posible, de una presión de la oposición importante para orillar a Maduro a dejar el poder, y pues Maduro parece tener más vidas que un gato. No ha habido forma de acotarlo, no había manera de que el referéndum prosperara, en fin. Y yo creo que no, que tiene más vidas que un gato porque la oposición no tiene el liderazgo y no ha tenido liderazgo para convocar a un país alrededor de sus propuestas, que también han sido propuestas muy débiles en el sentido en que no hay una propuesta, solo hay la propuesta de sacar a Maduro, pero no hay una propuesta de política pública que agrupe a los venezolanos en torno a un programa, pues. Y también porque Maduro tiene al ejército y tiene... A ver, vamos por un lado. A ver, no sé, personajes como Capriles tenían claramente la posibilidad de convertirse en esa voz articuladora de programa. Había otras voces dentro de la oposición yendo en esa dirección. ¿Tú crees que el problema es ese, que no ha habido un liderazgo, y te dejo planteártelo así, individual, capaz de colocarse por encima de la oposición y llevarla? ¿O es un problema de no ponerse de acuerdo en lo que harían en el poder si ganaran? Es un problema de no ponerse de acuerdo entre ellos, entre las diversas facciones de la oposición, sobre qué hacer para Venezuela y cuál es la agenda de Venezuela. Porque acuérdese que la oposición en Venezuela son muchos partidos políticos muy, digamos,
fragmentados, muy limitados, que no hay, digamos, que no se unen en esa mesa de diálogo nacional que llevan trabajando muchos años. ¿Qué haría falta para que la oposición ordenara prioridades y ordenara liderazgos? Yo creo que les falta sentarse, y lo hablábamos la vez pasada aquí en el programa, sentarse y ponerse de acuerdo entre ellos sobre una agenda realista de cómo negociar con este gobierno unas políticas sociales, un cambio económico, que no lo han hecho. Ellos lo que han hecho es atacar al poder establecido de una manera, digamos, radical, pero tampoco sin efecto. ¿Y qué me puedes decir de personajes como Capriles, que de alguna manera, pues hacia afuera se ve como una de las figuras más dignas dentro de la oposición? Pues mira, lo que pasa es que son personajes aislados que manejan su partido y su movimiento político en particular, que, digamos, en el conjunto de la oposición o para el conjunto de la sociedad venezolana no alcanza para generar un liderazgo que provoque un cambio en el gobierno. A ellos les toca sentarse, dialogar sobre unos programas y tratar de negociar con el gobierno, porque el gobierno tiene el férreo control del ejército a través de múltiples prebendas y no lo va a soltar y va a atacar a la oposición, digamos, como lo ha hecho, atacando a figuras claves como Leopoldo López, ahora está atacando a Capriles, parece que lo quieren involucrar en un proceso y digamos, en ese sentido, cuando yo hablo de esa cultura política de Venezuela un poco precaria, es eso, que no hay unos acuerdos fundamentales para sentarse a negociar con el poder. Para beneficio del auditorio, Maduro no tiene la mayoría del Congreso. Maduro no tiene la mayoría del Congreso y aún así la oposición no ha logrado ni siquiera derrocarlo. Claro, ellos tienen los controles establecidos porque manejan, digamos, el Consejo Electoral, la Corte Suprema. El Congreso no es suyo, pero tienen lo que sería la Suprema Corte de Justicia en México. Así es. Y luego, decías tú, un control férreo sobre la base militar. El poder real. Y nos falta un elemento, la popularidad de Maduro. ¿Dónde está hoy? Por el piso. Nadie lo quiere ahí. Nadie lo quiere. Nadie lo quiere. Ya nadie lo reconoce el heredero de Hugo Chávez. No, y no lo reconoce porque no tiene el carisma de Hugo Chávez, pero tampoco se dan cuenta que lo que pasa con Maduro es un resultado de las políticas económicas de Chávez durante años, ¿no? A él le toca como asumir esa herencia en un momento muy difícil que es la caída del petróleo. Entonces ahí, digamos, las cuentas se quedan sin pagar, pues, ¿no? Más allá de los partidos y las corrientes, popularmente, ¿quién podría convertirse en la figura alternativa a Maduro? ¿Lo ves ya ahí andando, discursando? No, no lo veo, me parece... Te hacía el ejemplo de Arwin en Chile. ¿Ves a Arwin No veo a Arwin en Chile, pero es posible que Leopoldo López se pueda convertir en ese Arwin que había en Chile, si existe la posibilidad de que él salga de la cárcel. Porque digamos que yo sí he visto mucho más unión o cierta unión de la oposición en torno a él, porque se ha convertido casi que como en la víctima del régimen, digamos. Ahora, del régimen entre comillas. Pues. Ahora, bajemos la cámara y hagamos un recorrido tierra a tierra, en el suelo. ¿Cómo está viviendo la gente? O sea, ¿cómo es la vida hoy cotidiana en Venezuela? Hay un verbo muy bonito, se llama guapear. Guapear. Entonces, ellos se levantan a guapear, es decir, se levantan temprano a hacer la fila para conseguir la comida. O sea, para conseguir comida... Está racionada, como en guerra. Como en guerra. No estoy hablando de carne y pollo, no estoy hablando de harina de trigo, harina de maíz, ¿no? Huevos. O sea, una dieta muy, muy, digamos, cubana. Limitada. Muy, muy limitada. Cubana, sí. Como los cubanos. Exacto. Y también, digamos, que guapean para que no sean atracados, para que no sean víctimas de la inseguridad, para que no sufran una enfermedad, porque si van al sistema de hospitales, pues está completamente, digamos, derruido y está muy decaído y no hay medicinas, no hay, instrumentos básicos, bisturís, guantes, gasa. ¿Quién está sobreviviendo hoy en Barquisimeto? ¿Quién lo está haciendo en Caracas? Pues, digamos... Clase media, élite, es la clase media la que... Gobierno. La clase media es la que se ha empobrecido. Los logros que logró el chavismo o los avances sociales que logró el chavismo pues se han erosionado y pues hay una élite que en Venezuela se llaman los boliburgueses, que son estas personas del gobierno que tienen negocios, contratos, que trabajan con proveedores internacionales en diversos temas,
y los que han rentado de PDVSA, que es la compañía del Estado, la Pemex, pues del Estado. Es una burguesía de Estado, digamos, un poco como ocurrió en la antigua Unión Soviética. Es un capitalismo de Estado donde los que están, digamos, en gracia con el poder tienen contratos y tienen, digamos, una estabilidad. Te pregunto, ¿no es lo mismo Hugo Chávez o Maduro enfrentándose a Barack Obama que Maduro enfrentándose al señor Donald Trump? ¿En Venezuela se está planteando esta discusión? ¿Crees que puedan entrar en amistad, asociación o en colisión? Pues lo que ha hecho Maduro es, y con todo este, digamos, relajo, yo le llamo todo este desorden de las divisas que quita los billetes de 100 bolívares, es tratando de inventar una conspiración estadounidense para legitimar su gobierno que no tiene legitimidad. De manera que, y lo que ha hecho Estados Unidos... Construyes un enemigo. Construyes un enemigo y lo culpas que Chávez ya lo había hecho magníficamente. Exactamente, pero digamos que la teoría es tan loca, pues, que no, tan rebuscada, pues, que no, como que no funciona. Pues. ¿Cabe que Trump se interese de alguna manera en Venezuela o simplemente va a voltear para otro lado? Pues la verdad es difícil saberlo, pero si Trump empieza a atacar a Venezuela, eso le da legitimidad a Maduro. Porque eso inmediatamente le da a él, si ven, yo tengo la razón. Ahora, tienes una crisis de incertidumbre económica terrible, ¿no? Tasas de inflación, hiperinflación. Hiperinflación, devaluaciones, déficit. Es insostenible. O sea, hay necesidad de construir un paquete de rescate financiero para Venezuela, algo similar a lo que se habrá hecho en Grecia en su momento o se hizo en México en los años 90. Con Maduro no hay condiciones para eso. Yo creo que no hay condiciones. Digamos, la buena noticia para Maduro es que el precio del petróleo ha repuntado, ¿no? Y eso, digamos, le permite... Y las reservas de Venezuela están mejor que las mexicanas. Pues no sé, han caído muchísimo. O sea, ellos han despilfarrado casi el 70%, 60-70% de sus reservas para pagar las cuentas, ¿no? Para pagar lo que pasa. Pero yo creo que esto le puede dar un aire, esta subida del precio del petróleo, le puede dar le compra un tiempo, al menos para terminar su presidencia. El veneno negro que tanto daño ha hecho a algunos países del petróleo, ¿verdad? Especialmente a Venezuela por crear esa cultura rentista de vivir del petróleo y no desarrollar otros, el sector agrícola, el sector minero, el sector agrario. O sea, el venezolano siempre ha vivido históricamente del petróleo y digamos, no ha diversificado esas industrias para no ser tan dependiente. Todo mundo en este país mío, cuando hablamos de Venezuela, asumimos que ese puede ser uno de nuestros destinos. México puede convertirse en Venezuela. ¿Tú ves alguna posibilidad real, material, de que a México le ocurra esto? No, yo no creo. La verdad, las instituciones que tiene México, democráticas, con todos los problemas que tengan, con todas las falencias que tengan, con toda la crítica que uno pueda establecer, son mucho más fuertes que las instituciones democráticas. ¿No ves a los partidos barridos? ¿No ves a las instituciones desmoronándose? ¿No ves al ejército? No lo veo. Ahora, ¿no ves un golpe de Estado? No, en México no lo veo. Ahora, si se sube un populista, no sé, si esos populismos empiezan a erosionar esos procesos por años, pues claro, en el futuro podría pasar, pero ahorita en este momento no lo veo. Hagamos todo para que a nuestros hijos no les toque ese futuro. Te agradezco muchísimo, Alejandro, y roguemos que este sea un mejor año para Venezuela de lo que hoy se asoma. Te invitamos aquí pronto para seguir muy amable. Tomando el pulso. Gracias por acompañarnos en Los Corresponsales, este programa para mirar al mundo y a México en ese espejo que es el mundo. Próxima semana, Canal 13, mismo horario.